Cuando empieza... Vale, Ya. de acuerdo, pues vamos ahora que meditamos, ¿no? Vamos a pensar con mucha profundidad que esta clase de hoy, este esfuerzo que hacemos hoy de aprender y de reunirnos aquí, lo hacemos con la intención de la bodichita, que como vimos el otro día, es la cosa más bonita, la mejor cosa que se pueda encontrar en el samsara, con la intención de iluminarnos para ayudar a todos los seres sensibles. Y entonces empezamos nuestra clase de hoy, que es, a ver, aquí no sé, vale, pues la reproducimos, está bien. Bueno, pues la clase número 12 las vamos numerando, ya llevamos un montón de clases y hoy vamos a ver la presunción correcta. La verdad es que estamos avanzando muy rápido estos días, pero bueno, como luego vamos a debatir sobre todo ello, pues ya se nos va a ir quedando todo más claro. Pero bueno, tenemos que presentarlo todo al principio para saber lo que, ¿no? Lo que tenemos. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí la división en siete, que son siete tipos de cogniciones. Como siempre decimos, hay una división en siete, una división en tres y muchas divisiones en dos. Y ya hemos visto la cognición directa, la cognición inferencial y la cognición subsecuente. Y pasamos a la presunción correcta hoy. Ah, no. Ah, perdón, esto es que no lo he cambiado, ¿no? Sí, 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 es hoy. Presunción correcta. Estamos en la presunción correcta. De acuerdo, la presunción correcta. Y tenemos aquí una definición que ya nos la memorizaremos cuando toque, pero que por el momento la vamos a analizar bien. Y entonces vamos a ver. La definición es cognición. La definición de presunción correcta es cognición que, aunque concibe de manera unificada el fenómeno que es su objeto vinculado principal, no obtiene certidumbre. Bueno, pues ahora nos preocupes, vamos a ver cada pedacito. Cognición, ya saben lo que es, ¿no? Es una conciencia, un pensamiento, ¿no? Y tenemos aquí, concibe, ¿qué es eso de concebir, ¿no? Es una cognición que, aunque concibe. Entonces, el verbo concebir, este lo hemos asignado al modo de percepción de las cogniciones conceptuales. Esto es, que no es lo mismo, como decíamos, os acordáis en las cogniciones directas, pues con la cognición sensorial, por ejemplo, ver una manzana sin más, que en una cognición que ya es conceptual, que tiene un concepto, que ya clasifica las cosas, que dice esto es X, pues en ese caso esto es una manzana, ¿no? Esto es una manzana, ¿no? Ya piensa, ya hay un pensamiento discursivo. Y entonces al tipo de percepción que tienen este tipo de cogniciones, la acción que hacen es concebir, ¿vale? Vamos a llamar concebir. ¿De acuerdo? Pues concibe. Y entonces, ¿cómo concibe? De manera unificada. ¿Por qué dice de manera unificada? Pues una condición que, aunque concibe de manera unificada, ¿y cómo sería si no concibiera de manera unificada? Pues, por ejemplo, la duda. Dice, esta cláusula de la definición se añade para eliminar la duda, ¿no? Entonces, la duda no concibe de manera unificada, sino que vacila entre dos extremos. Entonces, aquí tenemos aquí, por ejemplo, este pensador que está pensando, el sonido es transitorio o es permanente. Entonces no tiene muy claro, ¿no? Tiene, y ya no es transitorio o es permanente, ¿no? Entonces, no está enfocado en una sola cosa, sino en dos, ¿no? Y por lo tanto, mmm, lo echamos fuera de la definición, no entra en nuestra definición porque esta cláusula de la definición la hemos puesto aquí precisamente para quitar la duda de en medio porque el resto sí que lo podría, sí que es el resto de la definición sí que lo podría cumplir la duda, pero esta parte no, con lo cual con esto lo que queremos es quitar la duda, ¿vale? Porque en nuestra definición no puede entrar nada que no sea lo definido, ¿no? Por lo tanto, hay que poner cláusulas para eliminar todo lo que no sea lo que queremos definir y para que, por supuesto, en cualquier caso, lo que queremos definir vaya siempre a caer dentro de esa definición. De acuerdo, entonces, de manera unificada significa eso, así solamente piensa en una cosa, no en dos, ¿vale? Y entonces,
que concibe de manera unificada, ¿qué es lo que concibe o percibe? Como es una concepción conceptual, decimos concibe de manera unificada, solamente, ¿qué es lo que concibe? Pues un fenómeno que es su objeto vinculado. Entonces aquí tenemos, ¿qué es un objeto vinculado? ¿No? ¿Os acordáis que hemos visto que había diferentes tipos de objetos? ¿Os acordáis de eso, verdad? Entonces tenemos en los objetos, o sea, dependiendo de algunas cosas que nos interesen sobre ese objeto, pues lo vamos a llamar de una manera o de otra. A veces a la misma cosa, pero en este caso se refiere a cosas diferentes. Por ejemplo, el objeto aparente, como esto es una concepción conceptual, ya lo hemos dicho muchas veces, a la concepción conceptual lo que le aparece es una generalidad de sentido, un concepto, ¿no? Lo que tiene en la mente. Entonces, eso es lo que es para él el objeto aparente, porque no lo está viendo directamente, bueno, en este caso no lo está oyendo, este es el sonido, ¿no? Con esta cosa tan rara que hemos puesto aquí se supone que es el sonido. Y entonces, no lo está oyendo directamente y por lo tanto, pues lo está oyendo a través de un concepto y por lo tanto lo que al que se le aparece directamente es el objeto aparente, que es este concepto que es la transitoriedad del sonido. En este caso no es el sonido concreto, en esto no lo puedes oír, la transitoriedad del sonido, porque es un poco más abstracto, ¿no? O sea, tienes que pensar y todo eso. Pero, eh, pero, pero sí que puedes pensar sobre él, ¿no? Entonces, aquí tenemos el sonido y esta es su transitoriedad, digamos que el momento 1, el 2, 3, 4 y el sonido está transformando, en continua transformación, momentánea, transformación momento a momento, con lo cual esta es la transitoriedad del sonido, ¿no? Cada momento es diferente, con lo cual eh, en ese momento está concibiendo esta transitoriedad del sonido y lo que concibe de manera directa es el objeto aparente, que es esta transitoriedad del sonido, pero a lo que se está refiriendo en realidad es al objeto vinculado, que es la transitoriedad del sonido en sí. Entonces, este es el objeto vinculado, ¿vale? Entonces, ¿qué es su objeto vinculado principal? Se refiere a la transitoriedad, o sea, es alguien que está, es una cognición, que en este chico de aquí tiene una cognición que concibe de manera unificada el objeto que es el fenómeno que es su objeto vinculado, que es la transitoriedad del sonido, ¿vale? Y bueno, he puesto aquí más cosas sobre esto, que yo no sé si nos da tiempo a verlo mucho o no, pero eh, tenemos aquí un poco de explicación sobre objetos en general, ¿no? Porque, por ejemplo, en caso del objeto vinculado, tenemos aquí este profesor que está explicando a sus alumnos que el sonido es transitorio. O sea, al oírlo, pues aquí hay un alumno que piensa, oh, la transitoriedad del sonido, está pensando en la transitoriedad del sonido porque está oyendo hablar a su maestro sobre la transitoriedad del sonido, no está diciendo que el sonido es transitorio, tal. Y entonces él tiene esta idea, pero todavía no es una cognición inferencial, porque no tiene una certeza al 100%, ¿no? Aquí dice, luego lo veremos, esto no tiene certidumbre. Simplemente él ya tiene una idea correcta sobre él, pero no con una certeza al 100%, ¿vale? Y entonces el objeto vinculado en este caso es la transitoriedad del sonido. No es ni el sonido en sí, que sería lo que está diciendo este señor, bueno, ni esta idea que él está teniendo de la transitoriedad del sonido, ¿no? Que esta sería el objeto aparente, ¿vale? Y entonces, bueno, con respecto a los objetos de la mente, pues hay distintos, ¿no? Como los objetos vinculados, de atribución, el aprendido, el aparente, lo pueden llamar de distintas maneras, a veces al mismo objeto se le llama de distintas maneras. Entonces, todas las conocidas, por ejemplo, es el objeto aparente y cuando decimos aprendido, se le llama de otra manera porque se está en ese momento resaltando otras características del objeto, pero es lo mismo, ¿no? Como cuando decimos, por ejemplo, producto o permanente o transitorio. Nos estamos refiriendo al mismo conjunto de fenómenos. Lo que pasa es que, como estamos resaltando una característica en vez de la otra, pues estamos, ¿no?, llamándolo de otra manera, pero estamos llamando a la misma cosa de otra manera. Con lo cual, en este caso, son equivalentes
en todas las conciencias el objeto aparente y el aprendido son equivalentes. Y luego, para las no conceptuales, por ejemplo, las sensoriales, pues el objeto aparente, que sería la manzana, cuando vemos la manzana, ¿no? El objeto aprendido, que son estos dos que hemos dicho que ya que eran siempre equivalentes, y luego el objeto directo, que es el que percibe directamente, para eso son todos equivalentes. Y luego para las conceptuales, que es este caso, porque en este caso estamos en la presunción correcta, que es una cognición conceptual, pues entonces el vinculado, y luego hay otro que se llama atribución, que es el que le atribuyes una característica, un nombre o lo que sea, ¿no? Es el mismo, ¿no? Es el mismo porque tú estás viendo, en este caso, pues si fuera es solamente el sonido, diría, oh, esto es el sonido, como hemos dicho antes, esto es tal. Entonces ya hay un pensamiento y entonces hay una atribución de características o de esencia o de algo, ¿no? Y bueno, pues ya iremos viendo todas los distintos objetos posibles bien, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que nos interesa es saber cuál es el objeto vinculado, que nos ha quedado claro, ¿no? Más o menos. Es, es el objeto en sí, en el que estamos, o sea, sobre el que estamos pensando. O sea. Y bueno, no hace falta que algo exista para que sea objeto de un poseedor de objeto, pues la verdad es que dijimos que había no solamente las conciencias eran poseedoras de objetos, sino también podían serlo los sonidos significativos y también las personas, ¿no? Como las palabras, las personas. Pero bueno, en fin, de las cogniciones. En este caso, las cogniciones pueden tener un objeto que no exista, ¿no? Como los cuernos de un conejo, ¿no? Porque están pensando en eso, ¿no? Pero no, aunque luego eso en realidad no existe. Tenemos aquí un ejemplo para que veáis cuál sería el objeto vinculado principal de una presunción correcta, que es lo que estamos viendo ahora, las presunciones correctas, que concibe la transitoriedad del sonido, como este, pues es la transitoriedad del sonido. Ahí lo tenemos. Y luego dice cognición, o sea, que seguimos con la definición, aquí no nos vamos. Cognición que, aunque concibe de manera unificada, con no dos ideas como la duda, de manera unificada, el fenómeno que es su objeto vinculado y principal, porque ¿qué pasa? ¿Que tiene otros objetos vinculados que no son principales? Pues sí, porque cuando una conciencia percibe un objeto, todas las características de ese objeto también se le aparecen de manera, se le aparecen a esa conciencia. Por lo tanto, se convierten también en objetos vinculados, pero no es en el principal. Por ejemplo, en este caso, si el objeto principal de una prescripción correcta que percibe una jarra sería la jarra, solamente la jarra, ¿no? Pero hay otros objetos vinculados secundarios que serían lo opuesto a no jarra, por ejemplo, porque la jarra es lo opuesto a no jarra, todo lo que no es una jarra. Y entonces, por ejemplo, el objeto, esto es la definición de jarra, ¿no? El objeto de barriga abultada, que tiene así gordito aquí, y luego la base plana y que cumple la función de verter agua, esa es la definición de jarra. Entonces, también se le está, en ese momento, se le está apareciendo objeto de barriga abultada y base plana que cumple la función de verter agua. O sea, todo lo que sea jarra se le está apareciendo en ese momento, junto con la jarra, pero su objeto vinculado principal va a ser solamente la jarra, aunque los demás también sean objetos vinculados. Pero bueno, esto es, ya lo vamos a ir viendo más adelante porque eso sí que es algo que es luego objeto de mucho debate y se va viendo. Ahora lo que nos interesa es entender la definición, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, se está refiriendo, cuando dice este fenómeno que es su objeto vinculado principal, en este caso se está refiriendo a la jarra puramente, ¿no? O sea, percibe la jarra de manera unificada porque no percibe la jarra será una jarra, no será una jarra, no, está percibiendo solamente la jarra y que es una jarra, ¿no? Una cognición que la concibe, porque además como es conceptual, no la percibe, sino la concibe. ¿Y qué pasa? Pero el problema que pasa que aunque la está concibiendo de esa manera unificada, pues no obtiene certidumbre. No obtiene certidumbre, ¿esto qué significa? Pues que no comprende su objeto.
¿Os acordáis que para las cogniciones válidas nosotros decíamos que eran cogniciones que comprendían su objeto? Las cogniciones subsecuentes comprendían su objeto. Las cogniciones directas, las inferenciales, comprendían su objeto, ¿no? Todas esas eran, o sea, el primer momento era válido, los siguientes eran subsecuentes. ¿Por qué? Porque eran no engañosas, eran cogniciones no engañosas y por lo tanto comprenden su objeto, ¿no? Pero esta no comprende su objeto. Ya hemos visto todas las que comprenden su objeto. A partir de ahora, todas las que vayamos a ir viendo ya no comprenden su objeto. Entonces sí lo percibe y lo concibe, pero no lo comprende. ¿Por qué? Porque no obtiene la certeza del 100%. Entonces aquí este monje está estudiando y entonces está pensando que todos los fenómenos compuestos son transitorios y a lo mejor está incluso eh, eh, mirando pruebas sobre ello, pero él ya cree que sí, que él ya lo ha comprendido y que tiene certeza, pero no tiene certeza 100%. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo de alguien que ha leído, ha escuchado enseñanzas que afirman que todos los fenómenos compuestos son transitorios. Y entonces, y le parece tan probable que él casi que él la da por cierta, ¿no? Pero, ¿cómo se sabe que no es cierta? Pues porque, o sea, perdón, que no es cierta, sí es cierta, ¿eh? Porque siempre una presunción correcta siempre va a ser correcta, o sea, va a ser cierto lo que piensa, pero él no tiene esa certeza del 100%, por lo tanto le podemos engañar a este monje, le podemos traer un libro ahora que diga todo lo contrario, súper convincente, ¿no? Imagínate, oh, todos los fenómenos compuestos son transitorios, entonces nosotros le decimos, no, mira, aquí hemos encontrado 3 fenómenos compuestos que no son transitorios, míralos, fíjate cómo son de permanentes y entonces le podríamos engañar de alguna manera, ¿no? Porque no tiene una certeza al 100%, con lo cual, aunque él ahora cree esto, no tiene, digamos eso, una certeza total. Y aquí decimos, es distinto de una cognición inferencial válida o de una cognición directa, porque en el caso de estas dos que hemos visto antes, sí que comprende el objeto. Una vez que ya comprendes el objeto, ya no te vamos a sacar de ahí porque digamos que lo has visto, lo has percibido, lo has entendido. O sea, no es, ya sabes con certeza al 100% que es verdadero. Y esto es muy importante, ¿eh? Porque muchas veces cuando escuchamos información por ahí, ¿no? En los medios, lo oímos porque nos lo dice nuestra prima o lo que sea, pues muchas veces creemos tener certeza sobre lo que realmente no tenemos certeza, ¿no? Entonces es importante poder distinguir lo que es una presunción correcta de lo que es una cognición que ya comprende su objeto. Porque no, me lo han dicho tal, pero en realidad no puedo ir por ahí diciendo que lo sé al 100% porque no es verdad, ¿no? Y bueno, luego tenemos divisiones. Hoy vamos así. Que, pues si queréis, hoy mmm, no lo vamos a dejar aquí. El próximo día, si queréis, vemos las divisiones, ¿vale? Porque si no, no nos va a dar tiempo a terminar. Y queríamos dejar 5 minutos para meditar y 5 minutos para preguntas. Con lo cual, vamos a hacer ahora 5 minutines. Vamos a meditar sobre la diferencia entre comprender el objeto y no comprender el objeto. Vamos a imaginar, por ejemplo, eh, la, la vacuidad, ¿no? Es tan importante la vacuidad. Nos han dicho tantas veces, por ejemplo, que, que la mano, por ejemplo, la mano es vacía porque si busco entre los huesos, la piel, las uñas, las venas, las, la carne, no hay nada de entre eso que sea la mano. Pero verdaderamente lo comprendo.
comprendo la vacuidad de la mano. Que me han dicho que la mano no está ahí, no está en todo ese conjunto de cosas, simplemente como una abstracción, un nombre que yo pongo a ese conjunto de cosas, pero no hay una concreta que yo pueda reconocer como la mano en todo eso. Pero verdaderamente lo comprendo. Estoy 100% segura de que la mano no está ahí y también de que si no, que no está ahí la mano significa que la mano está vacía de existencia inherente. Porque no será la mano el conjunto de todo eso, el conjunto de los huesos, las uñas, la piel. Pero ¿dónde está ese conjunto? ¿Puedo yo verlo? ¿Pero realmente existe el conjunto? O también es una idea que yo estoy poniendo ahí. ¿Cuál es el grado de certidumbre que tengo sobre la vacuidad de la mano? Que tengo duda, tengo una presunción correcta, tengo una mente que comprende su objeto, una cognición inferencial. Una cognición directa ya sería más difícil porque sería sin un concepto, ¿no? De manera directa, comprender esa vacuidad, sin que me dé ningún concepto. Y en ese caso, si hubiera comprendido con la cognición directa, ya no tendría nunca más emociones nocivas. Bueno, y ahora desde la vacuidad nos transformamos en nosotros mismos y podemos hacer preguntas. A ver, aquí ver. Saquedita ha levantado la mano. A ver, espérate, voy a hacer esto. Ay, perdón, bueno, soy Ana. Perdonad que siempre empiezo yo con las preguntas. Esta vez es una pregunta general del curso más que de la clase de hoy. Yo quería saber si sería posible, Tenzin, disponer de de las diapositivas o del PowerPoint, no sé qué tipo de presentación utilizas, que no sea en las grabaciones, o sea, que no sea dentro de la grabación de la clase, porque yo intento repasar, pero muchas veces se me hace muy lento porque lo que yo quiero en realidad es solo ver las diapositivas para acordarme. Y ahora, claro, ya empezamos a tener muchas clases y cuando quiero volver atrás pierdo mucho tiempo buscando el minuto donde estaba la diapositiva. No sé si sería posible, no sé, a lo mejor a través de alguna plataforma cerrada en la que solo podamos entrar nosotros para que no se divulgue o yo qué sé. No sé si lo habías Sí, pensado. sí, sí, me lo había comentado ya también Sandra, yo creo. Pero el problema mío es que me falta alguna, porque resulta que en vez de guardarlas, pues he ido escribiendo encima, pero las que tenga, que son casi todas, yo creo que me faltan una o dos. Hago un PDF y os las mando, sí.
Yo creo que se puede reconstruir alguna que falte, ¿no? Sí, Para gracias. tener nuestros PDFs. De todas maneras, viene todo en el libro, ¿eh? O sea, el texto este viene todo. Lo que pasa es que no tiene dibujitos ni nada, pero ¿Pero al texto tenemos acceso? sí, el texto lo voy mandando según voy corrigiendo cosas. Lo volveré a Ah, mandar. sí, lo mandaste hace tiempo, es verdad, ahora lo recuerdo. Sí, Sí, sí. Vale, pues lo busco. Y sí, bueno, si puedes hacerlo bien, y si no, con el texto ya estaría ahí todo, ¿no? Que es que tus sí. diapositivas son muy eh, claras. claro, es que sí, no, pues mandaré las diapositivas. Mando las que tenga y luego cuando pueda, pues le añado las que falten. Vale, genial. Gracias, Tenzin. De nada. Aquí tenemos dos manos. Tres manos, cuatro manos. A ver, Sandra, moderadora, nos tienes que moderar. Pues a ver, Julia, que ya ha abierto el micro. No se te oye, Julia. No se oye. Ahora sí, ¿Ahora se oye? Ahora sí. sí. A Ay, ver. lo tenía mal. Yo siempre Ah, voy repasando un poquito para atrás y a veces me parece que voy un poco atrasada, pero esta cognición que hemos visto hoy es una cognición correcta, pero es una cognición no válida, porque solo había sí. dos válidas y no entiendo la diferencia al final. O sea, sí que es el concepto de cognición válida, pero en nuestro idioma me parece que válido y correcto es igual y no sé. Sí. Sí. No te puedo ahora mismo definir cognición correcta. Cognición. Esa es una cognición no válida porque no es una cognición nueva y no engañosa. Como tenemos Sí, la definición, pues es fácil saber. Porque, porque ni siquiera, porque no es, porque es engañosa y luego de nueva, pues sí puede ser nueva también en el primer momento, pero en este caso, pues es engañosa, con lo cual ya no nos vale. Es engañosa porque no comprende su objeto. sí, Y es curioso, ¿no? Eso de como que el hecho de que no comprenda su objeto sea angocha, aunque sea correcta, tienes tu razón, ¿no? Es curioso sí, porque es verdad que está en lo cierto con respecto de su objeto, pero es engañosa porque porque no tiene esa certeza completa, ¿no? Entonces te sigues de algún modo engañando, ¿no? No sé si es cosa vale. para pensarlo, no Creo que sé. un poco sí. Y el libro ese es que yo no sé si llegué tarde, pero no sé qué libro es ni nada. Pues lo vamos a compartir otra vez de vez en cuando, porque según voy corrigiendo lo voy compartiendo, pero bueno, se llama, este es Compendio Fundamental de Jean-Paul Sampel. Jean-Paul Sampel es el autor, y este es el libro de texto que se utiliza en el monasterio de su santidad el Dalai Lama, en Namgyal Monastery. Por eso escogimos este texto. Además es muy cortito y es como muy escueto, no dice mucho, no se enrolla mucho, no viene mucho debate, que nosotros todavía no hemos aprendido a debatir. Luego ya más adelante podemos ir añadiendo debate. Pero bueno, vienen las cogniciones. Luego una parte que vamos a tener que añadir, porque aquí no viene, pues en las divisiones en dos, pues hay una división que es la mente principal y los factores mentales, y dentro de los factores mentales, pues hay un montón de factores mentales que aquí nos explican en detalle y nosotros sí yo creo que los vamos a explicar en detalle porque son muy importantes, ¿no? Pues ahí vienen, por ejemplo, todas las emociones nocivas, las raíz, las secundarias, ¿no? Los factores virtuosos, y hay algunos factores mentales que son interesantísimos, ¿no? Para la vida luego diaria, Genial, conocerlos, poderlos identificar. es genial. Gracias. Alicia, ¿quieres preguntar algo? Sí, es para comprender. Hola a todos, que he estado muy ausente, pero sigo. Una pregunta en cuanto a la presunción correcta. Haciendo ahora el ejercicio de meditación, me venía a la mente que podía ser, por ejemplo, atribuir una presunción correcta, por ejemplo, a una canción
y el objeto vinculado podría ser la música o el sonido. Ah, Por ejemplo, el objeto, claro, por ejemplo, viene a tu mente una idea, ¿no? Es un objeto mental que es una canción, ¿no? La titularidad de la canción. Pero luego lo que viene después es el sonido y la melodía, que es transitoria. ¿Podría comprenderlo algo así? pero vamos a ver, la canción, o sea, si tú estás escuchando una canción, la canción es sonido y lo estás escuchando con una cognición auditiva sensorial, con lo cual, si no hay error, es una cognición directa. Es simplemente lo que es escuchar la canción sería una cognición directa. Otra cosa es que la canción te esté diciendo algo, ¿no? Por ejemplo, la canción esté diciendo, por ejemplo, en América se vive muy bien. Imaginas una canción que dice, oh, en América se vive muy bien. Pues si fuera verdad, porque claro, pero imagínate que fuera correcto, ¿no? Pongamos que sea correcto, pues entonces tú, si directamente lo aceptas y dices, ah, pues en América se ve muy bien, pues entonces eso ya es una presunción correcta. Esa idea de que en América se ve muy bien, que tú has tomado simplemente de escuchar una canción, pero no has ido a América, has investigado, has hecho tal, ¿no? Estudios sobre cómo vive la gente, lo has comparado con otras personas para decir si es bien o mal, ¿no? Con otras personas que viven en otros países, ¿no? Y, o sea, no tienes una certeza del 100%. La cosa es, aquí lo que vamos a estar viendo, porque luego después vamos a ir viendo la duda también, ¿no? Y también las cogniciones incorrectas. Entonces, un poco cómo nos vamos acercando hacia la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que vas a comprender la vacuidad, ¿no? Primero tienes una cognición errónea, que es que la manzana existe de manera verdadera. Y eso es que ni te lo cuestionas, porque toda la vida has visto las manzanas ahí y ya está, y te las comes y existen de manera verdadera, no me vengas con historias. Pero luego de repente alguien empiezas a oír, a hablar y de repente te surge la duda. Y dices, caramba, a ver si no van a existir de manera verdadera. ¿No? Y entonces ya tienes, no, sí, no, pero no, y ya tienes la duda, ¿no? Ahí tienes dos como dice, ideas, ¿no? Y de repente pasas al siguiente paso que ya es esta presunción correcta, ¿no? Dices, oye, pues sí, es que fíjate, pues tienen razón, no existe de manera verdadera la manzana, pero todavía no tienes una certeza al 100%, ¿no? Y hay ratos que no te convence, otra vez la pierdes, pasas a la duda, ¿no? Te quedas con la presunción correcta y te vas acercando cada vez más a la comprensión de la vacuidad con una cognición inferencial primero y luego más adelante ya con una yógica directa, que entonces ya estás en un sitio buenísimo. Tenzin, ¿querías preguntar algo? A Palden, ¿no? Palden, sí, Tenzin Palden. Hola, Tachi Delec. Hola, Palden. Muchas gracias, Tenzindol, Carla. Bueno, sí, yo quiero hacer una pregunta, pero pienso que quizás estamos ya pasadas en el tiempo, entonces no sé si la dejo mejor en el chat o la hago aquí. Bueno, pregunta, ya no Ya, vamos a ya, dejar, ¿no? ya, ok. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se comprende la vacuidad, a propósito de la meditación que hicimos? ¿Ah? Entonces, ¿cómo se comprende la vacuidad de la mano desde la escuela sautántrica? Ah, pues es que no se comprende. No, porque la sautántrica, claro, es que, perdón, porque claro, yo de repente me paso a la vacuidad de la mano y estamos en sautántrica, tienes toda la razón. Nosotros estamos viendo aquí desde la escuela sautántrica y la mano no está vacía de ninguna existencia inherente. ¿Por qué? Porque la mano tiene que ser encontrada a través del análisis. Entonces, cuando analizamos la mano, la encontramos. Y entonces, digamos que la mano es una realidad última, no es una realidad convencional. ¿La mano? La mano para la escuela sautántrica. Una Ah, realidad convencional sería, por ejemplo,
los fenómenos permanentes, ¿no? Eso sí son convencionales porque, por ejemplo, la ausencia de un gato encima de mi mesa, pues digamos como que yo me lo estoy inventando. En realidad no puedes ir ahí a encontrarlo al analizarlo, ¿no? No encuentras esa ausencia. No es un fenómeno que esté ahí de por sí, por su propia naturaleza, como la mano, para ellos, que luego vemos que ya para otros no existe por su propia naturaleza la mano, pero para ellos sí, existe por su propia naturaleza. Tú vas a analizarle, ahí está la mano. Ellos lo que sí que tienen es la ausencia la ausencia del yo de las personas, ¿no? La ausencia de la entidad de las personas. Eso sí, incluso sobre la mano van a decir que la mano carece del yo de las personas, ¿no? Porque no podemos imputar o sea, el yo de las personas no existe en absoluto, ¿no? Para ellos, es inexistente, es como los cuernos de un conejo. Es como porque ellos hacen esa distinción entre lo del Atman y el Anatman, ¿no? Entonces, un yo, si existiera, ¿cómo es el yo? ¿No? Cuando dicen, ¿cómo es el yo de las personas? Que es lo que otras escuelas que no son budistas Sí. dicen que existe, ¿no? Pues dicen, es un yo que es permanente, ¿no? O sea, no cambia momento a momento porque dices, no, es que yo es como una cosilla que siempre ha sido igual desde que nací hasta ahora, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 4 años era yo y ahora sigo siendo yo, con lo cual hay un yo que no ha cambiado y sigue siendo lo mismo desde entonces hasta ahora. Ese yo está siempre ahí. Y luego, por eso es permanente. Y luego también es unitario, con lo cual no es, digamos, como la mano que decimos ahora, que es, digamos, una cosa genérica que hacemos sobre la base de muchas otras cosas, ¿no? Es como un conjunto de cosas. No, el yo no es un conjunto de cosas, es una cosa unificada, unitaria para esas escuelas, ¿no? Y además es independiente. Es independiente de los agregados, o sea, de la mente y del cuerpo. Ese yo es como si pudieras encontrarlo en el cuerpo y la mente un yo y fuera ese, ahí, mira el yo, y, ¿sabes? Y sacarlo incluso aparte, ¿no? Y de hecho es lo que es como definen, aunque a lo mejor no lo hayan pensado, no lo digan específicamente, el alma normalmente, ¿no? El alma es algo que es permanente, siempre está ahí, ¿no? Y no cambia, no envejece, ni se mueve, ni nada. Eso no depende de los agregados, es independiente, ¿no? Y es unitaria el alma. Sí. Entonces, eso es lo que ellos niegan, eso no existe. Ellos dicen, no, eso es como los cuernos de un conejo. No existe en la mano, no existe en la mesa, no existe en la persona, no existe en ningún lado. Más aparte de ahí, que sería la ausencia de entidad de los fenómenos, eso ellos no tienen, porque ellos son escuelas de Hinayana, ¿no? Del vehículo inferior, con lo cual ellos solamente se refieren al yo de las personas, lo único que niegan, no niegan la entidad en los fenómenos. Entiendo. Entonces aquí sí podríamos dudar porque la mano existe. Nosotros porque ya no sabemos otras cosas, pero si fuéramos atlánticas, no, la mano existe y de una manera además muy sólida y muy real. Sí. Muchas gracias, Tenzin Carla. Vale, muchas gracias. Pues nada, venga, vamos a hacer la dedicación, ¿no? Dedicamos este esfuerzo de hoy para la iluminación completa para poder ayudar a todos los seres. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Tenzin.